Bueno, amados, llegó el tiempo de la escuela. Amén. Llegó el tiempo de la escuelita. Entonces, como la iglesia ha oído la proyección, la visión del pastor, tanto para él, porque cuando el Espíritu Santo le da una visión al pastor, es una visión también para la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone esa carga en el pastor, es porque el Espíritu Santo sabe que la iglesia necesita de algo sobrenatural. Uno de los errores que se ha ido transmitiendo de generación en generación, me voy a correr un poquito, es que la iglesia era una institución de religión y la iglesia dista de todo eso, está bastante diferente, está bastante lejos. La iglesia se parte, aquel pasaje donde el Señor venía caminando sobre las aguas y había un hombre que podía ser tú, podía ser yo, pero aquel se llamaba Pedro. Amén. Y le dijo, si tú quieres que yo vaya, Jesús venía caminando por el mar. Y Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y ahí muchas personas le pueden atribuir que Jesús tenía cualidades que tú no tienes. No estoy diciendo que tú seas Dios, pero te voy a decir las cualidades, las características que tú sí tienes de Dios. Y él venía como un hombre caminando sobre las aguas, violando todas las leyes físicas, una de ellas la de gravedad. Y él venía caminando. Y aquel hombre le dijo, si tú quieres que yo vaya a ti, dime. Y Jesús no le dijo que cuántos años tienes en el evangelio. Jesús no le dijo si tú recibiste el don de lengua. Jesús no le dijo si tienes un curso teológico. Jesús no le dijo si tú eres pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Jesús no le preguntó nada. Era un paso sobrenatural. Habían 12 discípulos sentados en una barca, 12 discípulos sentados en una barca. Y solamente un discípulo se atrevió a decirle, si tú quieres que yo vaya a lo sobrenatural, si tú quieres que yo me baje de esta barca teológica y de religión, que ya en mis posaderas lo que tengo es callo, si tú quieres, manda. Y Jesús le dijo una sola palabra. Le dijo, ven. Ya. Ven. Este ministerio se basa en ese llamado. Venir a lo sobrenatural. Y se bajó aquel hombre. Y aquel hombre empezó a caminar por las aguas. Y la Biblia nos recoge el espacio, el tiempo recorrido. Él estaba caminando sobre las aguas también. Algo que solamente estaba haciendo Dios en forma de hombre. Y aquel ser humano que se atrevió a creer en él y a poner su mirada en él y a obedecer lo que él le había dicho, se bajó a lo sobrenatural. Se bajó a lo imposible. Se bajó a la locura. Y solamente lo bajó de allí algo.
Cuando se puso a razonar, cuando se puso a mirar las olas, cuando se puso a mirar los vientos, dice, y tuvo temor, porque mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, él seguía caminando sobre las aguas. Amén. Le estoy hablando de personas normales. Jesús es más normal que tú y que yo. Y Pedro también. Pedro es igual que tú. Y Pedro caminó. Hombres de poca fe, le dijo el Señor. Y lo levantó. No dice si lo cargó o si Pedro volvió a caminar con él. Desde ese lugar hasta que llegaron a la barca. Lo que quiero es que piensen en aquella historia. Esto es una historia real. Entonces el pastor está llamando este año, porque el Espíritu se lo dijo, que la iglesia necesita ese paso. Él también, el pastor, lo necesita. Entonces yo voy a estar trayendo revelación para que la iglesia empiece a obtener eso que está deseando. Para que la iglesia se apropie de eso que ya Dios nos lo dio, porque Dios, como decía el domingo, no te pone límites. Hay leyes establecidas, incluso por Él, que Él, si tú lo miras a Él, las rompes, porque la ley de gravedad la estableció Él. No la inventó Newton. Newton se dio cuenta cuando le cayó un manzanazo en la cabeza. Según la historia. Pero esa ley la puso el que creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él metió la mano de lo que no se ve y hizo la tierra. ¡Bum! Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la visión. Es la visión. Entonces, ¿cuál es el empeño del pastor? Quiero ver en la pizarra Efesios capítulo 3, del 18 al 20. Es mi empeño. Como decía mi hermano Juan, desvelar este misterio. Develar este misterio. Efesios capítulo 3, versículo 18. Miren esto. Dice, ¿cuál es eso? Para que seáis capaces. Seáis plenamente capaces. Plenamente capaces. Plenos, llenos, totalmente. De comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esas son 4 dimensiones. Esas son 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones. Amén. Pero para que seamos capaces de entender, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Tú crees que conoce algo? El amor de Cristo excede todo conocimiento. Pero tenemos que ser capaces de comprender eso. Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí es donde radica. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La iglesia tiene que estar llena de toda la plenitud de Dios. Y no de toda la religión de Dios. Porque en ningún momento Dios es religioso. De toda la plenitud de Dios, del conocimiento de Dios. Para que sea una iglesia pujante, para que sea una iglesia que pise serpientes y escorpiones, tienes que tener revelación de toda la plenitud de Dios. ¿Quién tú eres? ¿De dónde viniste? Si eres del cielo o de la tierra. ¿Qué significa ser del cielo? ¿Qué significa ser de la tierra? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿Cuántos prefijos de cantidad hay ahí? Mucho más abundantemente.
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ti. ¿Dónde está el poder? Nosotros, aleluya. Así que tú tienes un poder, pero tú tienes que conocer cuál es ese poder. Y Él es poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú pidas o entiendas. Porque tú vas a pedirle algo a Dios, pero Él es poderoso para darle mucho más y abundantemente. Pero tienes que conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Espíritu Santo. De quién tú eres, con todos los santos. Conocer la plenitud de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién tú eres? ¿Quién es Dios y quién tú eres? Amén. ¿Quién es Dios y quién tú eres? Bendito sea el Señor. Aleluya. Filipenses 3:20. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde tú eres? Eso es algo que tú tienes que entender y conocer para empezar a entender la plenitud de Dios, el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Para tener el conocimiento, la plenitud de Dios. Para empezar a entender lo que es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. La profundidad que hay un infierno y la altura que hay un cielo. Aleluya. Pero para empezar a entender y comprender con los demás, tú tienes que saber que tú eres un ciudadano que no eres de aquí. Tú tienes que saber que tú eres un ciudadano que tú no eres de aquí. Hay un poder, conforme al poder que opera en ti. Hay un poder en ti. Hay un power en ti. Amén. Pero la iglesia desconoce ese power. Entonces, ¿cómo vas a traer lo sobrenatural? ¿Cómo te vas a bajar de la barca, Pedro, si tú no sabes lo que tú cuentas? Bendito sea Cristo. Este es el hombre celestial. Ese eres tú. Tú tienes que saber que tú eres un ser celestial. Esto no es utopía, no es cuento de Tía Tata cuenta cuentos, ni Blancanieves. Este no es los cuentos de Anderson, del patito feo. Esto es la realidad. Este es cristianismo puro y duro, créalo. No, por eso el tema de hoy se llama y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y te hará libre de qué? De una mentira que te tiene esclavo o que tiene esclavo a la iglesia. Porque Él dice y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Porque estamos viviendo en una mentira. Y les voy a explicar por qué y cómo. Y que esa mentira nos tiene atado. Entonces alguien tiene que develarnos eso y decir quiénes somos. El Señor dice, cuando yo llegue encontraré fe. Cuando Jesús venga, va a encontrarse una iglesia religiosa o va a encontrarse una iglesia que saltará a las nubes con Él. Cuando seramos arrebatados, volaremos con las águilas al encuentro de nuestro Señor. No esperes que te levantes del asiento. Levántate como águila. Pero tienes que pensar como águila. Por eso el cristianismo siempre se compara como las águilas. La excelencia del cristiano es volar como un águila. Bendito sea el Señor. Entonces lo primero que tienes que entender es que eres un ser celestial, aunque comas, brinques, saltes, hagas ejercicio, trabajes, pero tú eres un ser celestial. El otro, Juan 3:31. Miren a Jesús. Oigan a Jesús. Dice, el que de arriba viene es sobre todos.
¿Eh? Aleluya. ¿Eh? Ahora mismo acabo de decir que de dónde tú eres. Y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todo. La iglesia pensó que ahí estaba hablando de Jesús. Él quería enseñar a los judíos eso. Pero si acabamos de leer que tú eres un ser celestial, ¿de dónde tú vienes? Cielo, aleluya. ¿Tú eres terrenal? De arriba, sí. No, porque el terrenal habla cosas terrenales. ¿De qué cosas tú tienes que hablar? De cosas celestiales. Entonces la iglesia tiene que arrepentirse, cambiar la manera de pensar, de terminar de jugar ya. Hay mensajes que no tienen que ver con tu identidad y que te castran, que te cortan, que no te dejan crecer, que no te dejan abundar. Entonces cuando te empieces a meter en esta revelación, dice, este pastor está loco. Pero Jesús dice que lo celestial es sobre todo. Ya, amén. Que lo primero es lo celestial y después lo terrenal. Que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Que nosotros somos del cielo. Que aunque estamos en esto, yo no soy esto. Si tú me ves verdaderamente como yo soy, tienes que pasar y te estoy ya corriendo. Pues soy un espíritu. Igual que tú. Entonces la visión mía es que la iglesia empiece a conocer la plenitud de Dios. La plenitud del conocimiento que excede todo conocimiento. Para que empezamos a ejercer el poder que opera en nosotros. Es lo que acabamos de leer. Ese es Jesús hablando. Colosenses 3:5. Sigue el Espíritu Santo hablando. Colosenses 3:5. Dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Porque él sabe que tú no eres terrenal. Y que nos quieren contaminar con lo terrenal para que nosotros pensemos como Nabucodonosor. Tráeme jóvenes que piensen como nosotros, que aprendan nuestro lenguaje, que forman nuestra prenda de pensar. Nabucodonosor es el diablo. Nabucodonosor es la sociedad, el mundo, lo terrenal. Por eso dijo el Señor, hagan morir lo Terrenal en vosotros. impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría es que estás amando a otro Dios. Todo aquello que se meta en el camino de Dios y entre Dios y tú es idolatría. Repito, todo aquello que quite que tus ojos dejen de mirar a Dios es idolatría. Empiezas a idolatrar algo. Y lo terrenal es idolatría. Entonces, háganlo morir. Si fuera bueno ser terrenal, el Señor no dice eso. ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué dice eso? Porque la iglesia que es del cielo está viviendo un mundo terrenal. Porque la iglesia que es del cielo tiene avaricia, fornicaciones, impureza. ¿Qué es lo que es impureza? ¿Qué es lo que es impureza? Echarle una gotica de agua, algo impuro, a un vaso de agua limpio. ¿Quién se lo toma? A ese vaso de agua limpio, una gotica impura, ¿quién se atreve a tomarlo? Porque si es una gotica de cianuro, directico para el hueco. ¿Sí o no? Sí, amén. Quedas envenenado. Bendito sea el Señor. Entonces todo eso es impureza. Por eso él dice, haga morir lo terrenal, es la guerra. Eres un ser espiritual, eres un ser para dar luz, para traer paz, para traer gozo, para hacerle bendición a muchos, no solamente tú. Pero tiene que hacer morir todo lo que te ale a esta tierra, a este mundo, que es codicia, idolatría, a la larga te va a quitar el amor de Dios, porque va a tomar el lugar de Dios. Por eso tienes que pensar como un ser celestial, porque soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo. La Biblia no dice que eres chino, ni japonés, ni cubano, ni salvadoreño, ni mexicano. Soy ciudadano del cielo. Nosotros somos del cielo, iglesia. Y podemos caminar por las aguas. Porque así nos tiramos y nos vamos. Porque somos terrenales, carnales. Nada más que estamos pensando en la caña, en la verdura, en la chuleta.
hacer morir lo terrenal. Hay dos sabidurías y las dos tienen diferentes caras. Por eso es importante que el Señor te enseñe a morir lo terrenal. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, del 3 al 17. Miren. El Señor nos pregunta. El Señor se para así y se da dos golpetazos en el pecho. El Señor era medio de por allí. Sí, santiaguero por allá. Se hace así, ¡ta, ta! Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sigue. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, de donde tú vienes, porque tú vienes de lo alto, ¿sí o no? Sino es terrenal. Fíjense que ahora se pone aquí bueno esto, en ese. Lo terrenal es animal y es. Vamos a entender esto. Si tú eres terrenal, tú eres un diabólico. Eso no lo inventé yo. Esa sabiduría no viene de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, que es animal y diabólica. Que yo vea una palabra más clara que decir del diablo. Cuando somos terrenales, carnales, somos del diablo. Por eso dice, hagan morir lo terrenal, hagan morir al diablo que tienen dentro, que lo han dejado que se contamine. Por eso si se tiran ahora en una playa, se ahogan y no caminan, incluyendo el pastor. Así de claro. Pero le estoy hablando secretos de Dios. Estoy hablando en misterio de Dios, para que conozcan la plenitud de Dios, para que conozcan su longitud, su anchura, su profundidad y su altura. Lo de aquí abajo es así. Lo de acá abajo es terrenal, animal, diabólico. Ay, pastor, pero la vida es muy corta. Hay que vivirla. Déjame hacer 4 tullitas de la mía. Eres del diablo y te vas al infierno. Si tú eres del cielo, haz morir lo terrenal. No te haga eso. Mire la otra. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El perverso, el pervertido fue Satanás. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un hombre que es del cielo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a entender que hay una guerra dentro de él y el mundo, entre Dios y el diablo, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando el cielo invade la tierra, tú eres del cielo y te invadiendo la tierra. Y tus leyes son las del cielo. ¿Cuáles son las leyes del cielo? Puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia, buenos frutos. Amén. Bendito sea el Señor. Este es un marcador. Bendito sea Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, ya estamos preparados para entender una de las cosas de la visión de la iglesia. Y es que tú hagas morir lo terrenal, hagas morir lo animal y hagas morir lo diabólico y empiezas a manifestarte como un ser celestial, como alguien del cielo. Y ahí no está hablando de que si mi nacionalidad, ni está hablando del color de la piel,
ni está mirando la conjetura, si soy flaco, si gordico, si soy mulato, si soy moreno, si soy guay, si soy mexicano, si soy árabe o chino. No está hablando de eso. Eres un espíritu que viene del cielo y con una misión. Y eso, cuando tú lo entiendas, entonces vas a ver cuando tu hermano está haciendo algo terrenal, que está siendo presa del diablo. Y como se decía ahorita en la oración, hermana Clara, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Los seres espirituales están entendidos en las cosas espirituales y pelean su batalla en el mundo espiritual. Es verdad que a veces te quieres morder te quieres comer los hígados. Cuando un hijo se pone rebelde o cuando hay una manifestación de pecado en tu entorno. Pero tú tienes que tener conocimiento de tu anchura, de tu longitud, de tu profundidad y de tu altura como un ser espiritual. Y tu lucha entonces no es contra la persona, sea hijo, sea hermano, sea esposo o esposa. Tu lucha es contra el diablo que lo está manipulando, lo está eso. Y tu pelea primero tiene que ser contra el diablo. Aunque a la persona le puedes decir, no estás actuando bien, así no es así. Pero tu primera guerra fue en lo que tú eres. Porque conozco muchas personas que nacen en un país y viajan a otro y aprenden otro idioma. Y están viviendo en el otro idioma. Pero cuando un día se incomodan, ¿tú sabes con qué idioma hablan? En el natural de él. Le sale sus raíces. Y en el país no entiende lo que tú estás diciendo. Pero tú sí, porque tú naciste allí. Entonces, cuando tú te incomodas, tú tienes que hablar en tu primer idioma, que es el del cielo. Tu primera guerra es espiritual. Entonces es preferible contra una ira vikenga que tener una ira y llama la maquilla. Y la masoa cuando la otra gente te ve así, dice, ay. Sí. Ya le llegó la locura. Sí, pero tú estás metido en tu dimensión. ¡Oh, masoa! Y la otra dice, ay. Y ramasa, antes de decir un palabrón, métete en el espíritu. Entra en tu guerra. Y ve para allá, para tu cuarto de guerra, el lugarcito que tú tengas preparado para eso, sea el baño, sea donde tú friegas, donde tú tienes tu lavadora, te para allí y dices, ¡diablo, suéltalo! Y te lo estoy diciendo con autoridad, alguien que tiene el poder en Cristo. O lo dejas, es una orden lo que te estoy dando. Y te aseguro que tienes que doblar el rabito como hace un perro y irse y dejarlo. Dios. Conforme a tu fe será hecho. Y hay que creer todo lo es posible. Y tú tienes que creer que tú eres del cielo. Y que Dios te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y que Dios te dijo que la primera ley para una persona que cree es que en mi nombre echará fuera demonios. Entonces en el mundo espiritual tú tienes una autoridad. Entonces ¿qué hago yo discutiendo en la carne? Que me salga una úlcera. Enfermedad. O que me suba la presión. O que me dé un impértigo. Mi guerra es con el diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios 6:12. Entonces la primera guerra para este año, la iglesia tiene que tener revelación. Cuando tú tratas primero lo espiritual, va a haber una consecuencia en lo material. Va a haber una repercusión en lo material. Cuando tú tienes una inyección en el mundo espiritual, eso no va a pasar desapercibido. El Señor dice para que comprendan con todos los justos cuál es, para que conozcan con todos los justos cuál es. Entonces ya está bueno ya de jugar a la iglesia y que la iglesia esté peleando en el plano satanal, en el plano diabólico, en el plano animal
Y por eso estamos sufriendo enfermedades, y estamos sufriendo dolor, y estamos sufriendo reuma, y que estamos cañendo. ¿Por qué razón? Porque estamos desenfocados de la guerra. La guerra primero es en el espíritu. Y este es el año de ganar las batallas espirituales y traer lo sobrenatural a la existencia. Y vamos a conocer la verdad. Y este 2023 vamos a develar la verdad de quién eres como iglesia. Y cómo debes de proyectarte y cómo debes de caminar. Y si puedes agarrar, fíjense lo que le digo, del el 20% de lo que yo enseño, ya estás ganando. Porque vas a expulsar un 20% de la mentira que te habían metido. Y vas a empezar a caminar, por lo menos con ese 20%. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Amén. ¿Qué significa la palabra verdad? La palabra verdad, buscándola en la RAE, que es Real Academia Española, es correspondencia de la realidad. Correspondencia de la realidad con lo que se dice, se piensa o se sienta. Entonces, cuando el Señor decía, y conocerán la verdad, estaba diciendo, van a conocer la realidad, lo real, no lo ficticio, lo real, no lo falso. Cuando él dijo, y conocerán la verdad, está diciendo, no van a conocer la mentira. Amén. De lo que se está diciendo, de lo que se está pensando y de lo que se está sintiendo. El Señor quería que tú cambiaras en esos tres, en la forma de ver, de pensar y de sentir y de hablar, y que veas la realidad conforme a su palabra. Por eso es que Jesús primero enseñaba, después predicaba y después operaba en el área que él quería, sea sanidad, milagro o expulsión de demonios. Pero primero que él era, enseñaba. Dice, y Jesús iba por todas las haciendas, por todos los lugares, enseñando, predicando y sanando. Por eso que a él le dicen rabí, que significa maestro. Jesús enseñaba para que tú conocieras la verdad. Por eso se le escapó chiquitico, porque parece que quería adelantarse, y estaba allí con todos los viejos aquellos ancianos de la ley, y estaba batido con ellos, y le decía, eso no es así. Decía, ¿de dónde tengo que sacar todo eso? Ustedes no saben que están frente a Dios aquí, que yo fui que hice todas las leyes, aunque soy un chavalito. Yo soy un espíritu antes de ser un chaval. Usted está mirando que soy un chaval, pero yo soy un espíritu, soy yo el Espíritu Santo, soy Jehová Dios. Dice que será llamado el niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño era el Padre eterno, ese niño era el Dios fuerte. ¿Entiende? Por eso te decía que no es problema de raza ni de edad, es un problema de tú tener revelación de quién eres. Bendito sea Cristo. Dice, y te hará libre. Entonces, ¿qué es lo que es ser una persona libre? Facultad y derecho que tienen las personas para elegir responsablemente su propia forma de actuar. Esto lo estoy sacando del diccionario. ¿Qué es lo que es una persona libre? Facultad y derecho que tú tienes para elegir de manera responsable cómo tú quieras ser. Entonces esto es una decisión de la iglesia. Tú tienes que tomar esta determinación de seguir siendo libre o seguir siendo esclavo. De seguirse, por eso dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Pero tú tienes que conocer la verdad. Entonces cuando tú conozcas la verdad, tú puedes decir, no, eso que está diciendo el pastor no me gusta. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. No. Me voy a decir eso porque yo no entiendo lo que él está diciendo. Es muy enreversado, más masticado como un bebé no lo puedo hacer. Porque la misma Biblia necesita ayuda para no entenderla. A ver cómo lo repito. La Biblia necesita ayuda para no entenderla. Porque es muy clara. Eso sin meterme en versiones que la han puesto recontra más. Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, que ya te mastican, que ya... De todas formas, la Biblia necesita
ayuda para no entenderla. ¿Por qué? Porque si tú eres un ser espiritual, la Biblia es un libro espiritual. Porque dice la palabra que es vida, espíritu y vida, espíritu y verdad. Entonces, si ella es espíritu y tú eres espíritu, entonces ustedes se entienden. No hay discrepancia entre ella y tú. Tú necesitas ayuda del diablo para no entenderla. Tú necesitas que te ministre Satanás para tú no entenderla. Tú necesitas que venga Satanás y te ponga otras cosas en la mente para tú no entender la palabra de Dios. Porque es espíritu contra espíritu. Ella es espíritu y tú eres espíritu. Está clarito, porque ella viene de donde tú eres. Si tú eres de Salvador, ella viene de Salvador. Si tú vienes de México, ella es mexicana. Si tú vienes de Cuba, ella es cubana. Si tú vienes del cielo, ella viene del cielo. Ella viene del cielo. Es espíritu y es verdad. Entonces, y conocerás la verdad. Conocerás la verdad espiritual de quién tú eres. Entonces, ya cuando tú lees la Biblia, ya tú la lees de otra manera. A buscar el mandato que Él tiene para ti. Para impactar esta sociedad caída. Porque te reconcilió con Dios, pero te dio el don de la reconciliación a ti también. Entonces tú tienes una misión. Pero Él no te va a mandar como un hijo a un lugar desarmado. Él te dio toda la armadura. Por eso dice la palabra que estamos completos en Cristo. Completo significa que no nos falta nada. Dios nos envió aquí abajo con todas las herramientas espirituales para ser victoriosos. Repito, Dios nos envió a la tierra como espíritu, como ciudadanos del cielo, con todas las herramientas para ser victoriosos. Si no tenemos victorias es porque no estamos usando las armas o no las conocíamos. No estamos usando las herramientas o no sabíamos cuáles herramientas teníamos. Por eso es que no estábamos teniendo victorias. Pero este es el año de aprender. Ay, pastor, pero van a decir que soy un creído. Sí, soy un creído. Bienaventurados los que creen. Bienaventurados, sí, los que creen sin ver. Entonces, si somos creídos. Pero hay un orgullo lindo de ser un hijo de Dios. Hay una responsabilidad. Dios nos mandó aquí con una misión. Por eso nos molesta el pecado. Cuando hay algo que es pecaminoso, nos molesta. Porque nuestro espíritu viene de un lugar santo. Por eso cuando la persona parte, el espíritu sale rápidamente. No es el alma. El alma tiene que ver cómo se comportó aquí. El alma es que tiene que decidir si va al infierno o al cielo. Bendito sea el Señor. Pero tú como un ser espiritual, en cuanto tú partes, el espíritu dice, y parte rápidamente de donde salió. Así que el espíritu rápido va para el cielo. El espíritu no va al infierno, ni el espíritu va de donde vino. Tú eres un espíritu, tú al cielo. Ahora, tu alma, esa es la que tiene que decir si va debajo del altar o va a aquel lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de tormento. Bendito sea el Señor. Pero por eso es que Dios quiere que tú te empieces a comportar como un ser espiritual y que hagas morir lo terrenal y que dejes de vivir en la mentira y que conozcas la verdad. Porque toda contaminación de la tierra es del diablo. ¿Sí o no? Proverbio 12:19. Escuchen. No he empezado todavía con la lectura. Ya cuando empiece a leer va a ser más rápido. ¿Ven? Pero quería un preámbulo para que vean la visión de 2023, cómo es empezar a mover por espiritual y bajarnos de la barca. Amén. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un. Por eso el Señor dice, conocerás la verdad permanece. Una verdad permanece. Yo he tenido que confrontar, hay unas personas que me han dicho en un momento determinado, han tenido que decir una mentira. ¿Y saben qué pasa? Que para salir de ella tiene que decir otra. Y para salir de ella tiene que salir de otra. Y entonces, aquello es insustancial, aquello no se mantiene, no tiene fortaleza. Pero la verdad
La lengua veraz, aquella persona que hable veraz permanece. Permanece. Tú le estás dando palabras de aliento, palabras de amor a alguien, pero mañana vienes y le quieres dar con un palo. Para la próxima vez, si no se acerca a ti. La palabra veraz siempre es así, aunque no deja de señalar el pecado. Con mansedumbre, para ver si se arrepienta, cambia la manera de pensar, para ver si cambia la manera de pensar de lo que están haciendo. Con mansedumbre no puedes perder la paciencia, porque la paciencia es un fruto del espíritu, no de la carne. La de la carne es la impaciencia, de te voy a agarrar por los pelos y te voy a moñar, si tiene. Si es con el pastor, no me lo puedo agarrar por los pelos. Perdite ahí. Tiene que agarrarme por las orejas. Me la ponga como un burro, pero por el pelo nada. Pero lo que le quiero decir, la impaciencia no es un fruto del espíritu, el espíritu paciente. Tú estás mirando que el pecado está ahí. No puedes pasar por alto, porque tú no te puedes hacer partícipe, dice la Biblia, y la palabra de Dios no se contradice, dice, no te hagas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, de los pecados de las tinieblas, más bien repréndelas. Entonces tú puedes reprenderla. Eso que estás haciendo no está bien. Eso que estás haciendo no está bien en esto. Porque la mansa respuesta quita la ira en esta dimensión. Eso no está así. No. Llega el momento que te otina y dice, bueno, tú ya. ¿Entiendes? Pero uno tiene que, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo, pastor? 70 veces 7. 490 veces. Eso por ponerte un número. ¿Tú sabes lo que aguantar 490 veces algo ahí? Y ya tú estás como toro fajón ya. Ya tú sabes si le van a dar 4 trasrazos. Bendito sea el Señor. Pero es así como funciona. No hacernos partícipes del pecado, pero atajarlo en el mundo espiritual primero. Pelear la buena batalla de la fe. De la fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera. Entonces la fe es algo que tú esperas. Amén. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 5:19. Aquel que frieron en una paila de aceite. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Escucharon eso? Amén. ¿De dónde somos? De Dios. Y el mundo, lo terrenal, ¿de quién es? Pero nosotros somos del cielo. Y el mundo está en el diablo. Somos de Dios. Y el mundo está en él. ¿Cómo tú vas a pelear así si no es en el mundo espiritual? Cuando tú peleas con una persona que está en este mundo, tú estás peleando en el plano terrenal con alguien que está en el plano terrenal y que es más fuerte que tú. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que tú no puedes pelear con el diablo en su terreno. Se lo repito de nuevo para que se le grabe. Cuando tú peleas con una persona que está siendo atada aquí, en lo terrenal, en lo diabólico, cuando tú peleas, tú estás bajando a su dimensión. Y en su dimensión, él está en su medio diabólico. Y tú no puedes pelear con el diablo en su dimensión. Tú tienes que pelear desde la tuya, que es mayor que la de él. Entonces, la dimensión espiritual. Entonces, en la dimensión espiritual hay una ley que dice que tú pisarás serpientes y escorpiones. Está por abajo de ti.
y tú en la dimensión espiritual dice que echarás fuera demonios que están por abajo de ti. Entonces el error tuyo es cuando tú bajas a la dimensión de ellos. Ahí eres out. Ahí viene la reuma, ahí viene la gastritis, ahí viene la úlcera, ahí viene el que te sube el azúcar por una incomodidad. Diablo sabiendo eso te destruye. Porque tú estás en tu terreno. No te bajes al terreno ese. No te bajes a su dimensión. Pelea desde la tuya, que tú eres de él. Tú eres de Dios, de lo alto. Tú descendiste. No vengas allá abajo como Guillermo Tell o Robin Hood a batirte en su terreno. No, tú eres un ser espiritual. Y tú tienes conocimiento espiritual y autoridad espiritual, porque tú estás sentado juntamente con Cristo. Oye esto, que no es un invento, tú estás right now sentado juntamente con Cristo sobre todo principado y sobre toda la autoridad que se muevan acá abajo. Entonces, ¿dónde tú estás sentado? Juntamente, ¿dónde? En regiones celestiales. Tú eres del cielo, iglesia. Despierta, iglesia, despierta. Tú eres del cielo. Tú eres un ser celestial. Tú no eres de aquí. Lo de aquí es terrenal, animal diabólico. No te enredes en los asuntos de aquí abajo, que tú no eres de aquí. Tu partido político se llama cielo. Tú no eres demócrata, ni republicano, ni comunista, ni recontradiablo. Usted es del cielo. Tu dimensión espiritual es del cielo. Tu moneda es la fe. Tu dinero es la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. ¿A qué vence? Al mundo. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar jugando a los yaquis? A los yaquis. ¿Sabes lo que es aquello? Una pelotica con una cosa que tú tirabas a los niños así. Tin, 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 tin. Caballito. ¿Cómo le dicen en México? Matatena. Tiki 4. Tiki, tiki. Si está bueno ya, iglesia, vamos a jugar a lo duro. Al duro y sin guantes. Vamos a jugar la pelota de verdad. El béisbol duro, que es el evangelio. Está bueno de ya, está jugando a la religión. Cuando tú seas un ser espiritual, tu vida va a cambiar. Tu dimensión va a cambiar porque tú vas a empezar a vivir por fe. Y no por las circunstancias, no por las olas ni los vientos. Tú vas a caminar mirando los ojos. Pastor, ponga los pies en la tierra. Pues yo me niego a poner los pies en la tierra. Porque es un dicho que hay hoy en día de la carnalidad. Ponga los pies en la tierra. No. Oye, déjese. Todo eso del diablo. ¿Quién? Ese es Nabucodonosor enseñándote su manera de pensar. Daniel capítulo 1, capítulo 2. Nabucodonosor y Daniel le dijo: yo no me voy a comer tu comida, ni me voy a comer lo que tú ni tu vino, ni voy a aprender nada. Y hazme una prueba. Dale aquello, a todos los chuletones aquello, mátale una vaca si tú quieres. Y a mí hazme una prueba. En sabiduría y en fuerza. Y los reventó. Sí. Comiendo legumbres. Comiendo legumbre, pero la legumbre de Dios. Estaba mejor, estaba más heavy, más fuerte que aquel que se alimentaba como un buey. Porque la fortaleza es en el espíritu. ¿Están entendiendo? Ese es el evangelio. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3? Espero ya no haberlo leído. Pero quiero, capítulo 2, 1, 2 y 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, cuando eras del mundo, cuando eran del mundo. Estábamos muertos. El terrenal está muerto. Una persona que es de aquí está muerto. Si tú eres del cielo, tú estás vivo. Pastor, usted está muy recio. Sí, si tú eres del cielo, usted está vivo. Aquel que no es del cielo está muerto en su pecado y en su inmundicia. Y ya lo dice, está muerto. Y lo muerto
apestan. Punto. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de pecado, desobediencia. Tú no tienes a Cristo, usted es el diablo, y está bajo la garra del príncipe de la potestad del aire. Y ese es lo que te tiene muerto y esclavo. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne terrenal, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que son todos los demás. De ahí conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libre, y empezamos a entender que somos del cielo, que tenemos leyes y reglas espirituales, no ya las que le dijo Dios a su pueblo Israel, sino otras leyes que el Espíritu Santo nos puso en nuestros corazones, porque Él reconcilió los dos pueblos en uno y abolió todas las leyes del pasado y puso unas solas leyes en nuestro corazón, dadas por el Espíritu. Si los judíos se la están perdiendo, aunque oro por Jerusalén y amo a mi pueblo judío, pero si lo están perdiendo, gracias a su perdidera todavía se están salvando gentiles. Pero no quiero hacerme mayor que los judíos, porque si dice que si por su desobediencia nosotros hemos conocido a Cristo, imagínate cuando ellos obedezcan. Si con su desobediencia, mira cómo nos estamos salvando, cuando ellos obedezcan, ¿cómo será? Entonces ellos tienen su plan con el Señor, pero gracias a su desobediencia, Él injertó los olivos silvestres y por eso estamos sufriendo de la savia que es nuestro Dios. Por eso somos judíos espirituales. Somos la Israel espiritual. La iglesia de Jesucristo. Amén. Bendito. Entonces ya sabemos qué era y que estábamos bajo el maligno. Amén. Entonces vamos a la hojita. Vamos a leer más rápido ya. Solamente pararemos a leer los versículos y vamos adelante. Dice, partiendo, vamos a Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Esto va a ser ya más rápido. Juan 8, del 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban más ciegos que Bartimeo. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Le estaba diciendo, ustedes son unos pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Punto. Pero hay algo ahí que la iglesia tiene que pensar en estos momentos de ataques, en estos momentos de tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones. ¿Están preparados? Lo dice la palabra en el 35. Ahí hay una revelación que tú como iglesia tienes que saber. El esclavo no se queda en la casa. El esclavo, el que tiene cosas en su corazón, no se queda en la casa. ¿Sabe quién se quedan en la casa? ¿Sabe quién se quedan en la casa? Los hijos.
Por eso es que un pastor con visión tiene que convertirte de esclavo en libre para que pases a ser hijo y permanezcas en la casa. Que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Que conozcas la verdad y la verdad te haga hijo. Porque si no, está demostrando que hay algo que en esta dimensión espiritual no te conviene. Y quieres seguir en la mentira. Amén. Vamos a leer ahora. La libertad es algo que nos encanta a todos. Pero, ¿de verdad sabemos lo que es? Le traté de escribir aquí facultad y derecho que tienen las personas para elegir de manera responsable cómo van a actuar. Dice otra versión, capacidad para poder elegir la manera de actuar por tu propia voluntad. Hacer o no hacer las cosas que deseas o quieran. Es decir, que es una capacidad de ser tú, de ser libre, de pensar, libre de actuar. Algunas personas piensan que significa no tener límites. Oigan, por eso que dice la Biblia, no gastéis vuestra libertad para satisfacer los deseos de la carne. Entonces la libertad no es para que tú andes con tu vida loca. El cristianismo y esta revelación no es para que tú vivas una vida loca, es para que vivas una vida espiritual. Los espirituales no hay que estarle dando manigueta ni órgano. No. Los espirituales reciben en el espíritu las cosas, viven en una vida espiritual. Tú le notas a esa persona la espiritualidad. Se le sale a borbotones. No es que tú estés echando miel por donde quiera, ni melcocha. Ya le dije que no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos donde van, ni en silla de carnicedores se ha sentado. Así que el cristianismo no es libertad o libertinaje. No. Libertinaje es otra cosa. Entonces muchos piensan que es vivir sin límites, sin restricciones o responsabilidades. Pero eso en realidad es lo que Dios llama rebeldía. Cuando tú haces lo que te da la gana, cuando tú piensas como te da la gana de pensar, cuando tú vives tu vida loca, usted es un rebelde. Usted es un rebelde. El cristianismo no quiere decir que no haya límites, pero te la pone el espíritu. Tú vives conforme a tu vida en santidad, que no es andar vestido de blanco como muchos por allá, brujos, mentiros, santeros, hijos del diablo, que se visten de blanco. Sí. Tú eres metido de blanco y dices son gay o lesbianas. Y son santos del diablo. La santidad significa apartado, consagrado, comprometido y matrimoniado. Repito, las 4 cualidades de la palabra santo. Primero, apartado. Segundo, consagrado. Consagrado. Apartado por Dios, consagrado a Dios. Comprometido. Me comprometo con Dios. Me anillo de compromiso. Y me matrimonio, es mi esposo. Es mi esposo, aunque soy un varón que tengo una esposa, también tengo un esposo que se llama Jesús. Y no me avergüenzo de ese esposo, porque yo soy la novia y él es el esposo. Y eso es una mente finita, no la puede entender. Pero nosotros los espirituales tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces así funciona. Nosotros somos santos, consagrados a Cristo. Matrimoniados con Cristo, comprometidos con el Señor. No vivir la vida loca, no vivir una vida así. Voy a hacer lo que me da la gana. Soy cristiano, soy libre. El Señor me libertó. Error. Esto se llama rebeldía. Pues es rechazar la autoridad, ya que cada quien hace lo que bien le parece. Sí, después busquen en Primera de Samuel para que vean lo que pasó allí. Sí, ahí está en el documento. La verdadera libertad es ser libre
de la esclavitud del pecado, de la desobediencia. Palabra pecado significa desobediencia. La verdadera libertad es dejar de ser un desobediente y empezar a obedecer a Dios. Y eso solo es posible por medio de Jesucristo. Tú vas a ser libre cuando conozcas la verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando él está diciendo conocerá la verdad, también está diciendo soy yo el que tiene que conocer. Amén. Gálatas 5:13. Ahí está. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, para lo terrenal, para lo animal, para lo diabólico, sino servidos con amor los unos a los otros. Una de las cualidades de un ser espiritual, de un ser libre. Amén. Romanos 6:18. Dice, y libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Fuimos libertados. Jesús nos libertó. Cristo nos hizo libre de la desobediencia. Cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Cuando estábamos esclavos de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Cuando estábamos siendo carnal, terrenal, diabólico. ¿Se acuerdan? Y nos volvió a insertar, por eso dice que nos reconcilió. Teníamos un concilio con Dios y estábamos siendo manipulados por el diablo y él nos prefiero volver a la posición anterior, reconcilió, nos rescató, nos redimió. Dimir, hacer, diseñar, proyectar, dimir. Redimir, volver a hacer, volver a diseñar, volver. Por eso dice que él nos redimió. Entonces hay que saber la palabra. Dimir, redimir, rescatar, restaurar, volver a la posición anterior. Cuando él te creó allí en Génesis, con planes, con propósitos, Génesis 1:26, para que fuera Señor, para que fuera Señor. Por eso que un hombre como Josué, que no era un hombre sobrenatural, era el segundo de Moisés, vino con los 12, vio los gigantes, se pasó 40 años por los otros 10, pagó un precio duro. Este Josué le dijo al sol, detente, y el sol se detuvo. Y le dijo a la luna, detente, y la luna se detuvo. Están mirando la autoridad. ¿Qué tiene Josué que tú no tienes? Josué tenía 3 orejas, un ojo en la frente, como Polifemo. Josué era un hombre normal. ¿Y cómo fue? Dice la Biblia que detuvo el sol. Y hoy los astrónomos, vuelvo a decir, no los astrólogos, que eso es el diablo, que creen en Piscis, en Saturno, en todo eso es el diablo. No miren ninguna carta de esa del zodiaco, que eso es diabólico. Pero los astrónomos han descubierto en el ciclo de la Tierra, de la vida de la Tierra, que hay un tiempo donde hay un espacio que ven un impas, como que se hubiera detenido el tiempo, donde la luna se paró y se paró el sol. Una cosa es decirle a la luna que se pare, pero al sol, y se detuvo a la voz de Josué. Y el pueblo de Dios estaba dándole un palo a Amalek. El pueblo de Dios estaba peleando con Amalek y se oscurecía, había que parar. Esas eran leyes de la guerra. Cuando tú estabas peleando y llegaba a las 6 de la tarde, paraban. Y por la mañana pegar de nuevo. Oigan esto, y él le dijo, le estamos dando que siga de día. Detiente el sol y detiente luna. Y siguió de luna, hicieron así. Y le dieron una a los amalecitas, hasta hoy le está doliendo. Si te cuento, negro, lo que pasó allí, ¿para qué te cuento? Fue terrible. Pero lo que le estoy hablando de un ser normal, que sabía lo que Dios había dicho en Génesis 1:26, y te creó con una misión, con una autoridad. Tú eres representante de Dios, tú eres el embajador de Dios aquí.
Cada uno de nosotros. Por eso dice, para conocer la potencia que hay, el poder que opera en nosotros. Pero ¿cómo? Decía Jesús, si no entienden las cosas naturales, van a entender las terrenales. Si dice, si le estoy hablando cosas terrenales y no lo entienden, ¿cómo van a entender las espirituales? Juan 3.1. Creo que así fue. Juan 3.1. Voy a ver si tengo que empezar a buscar fitina o no. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba, 3.1, entonces no. Fitina con el pastor. Lo que estoy buscando es una parte que él dijo así. Allá Juan. Él dijo, si no entiende las cosas, si las cosas materiales no le entienden, ¿cómo van a entender las celestiales? 3.31, mira, me faltó uno. Estoy por ahí. El que de arriba sobre todo, el que letra terrenal, las cosas y cosas terrenales habla, el que viene del cielo sobre todo. Eso ya lo había dicho. Ok, seguimos. Antes de irme se lo prometo que se lo. El primer paso hacia la libertad es reconocer dónde estamos encarcelados. Año 2023, año de traer lo sobrenatural a la existencia. Primero, hacerte un escáner y mirar en qué área todavía hay cárcel para ti. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. 3.12. Si os he dicho, exacto, hijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere la celestial? Ahí está. Mira a Jesús hablando. Jesús hablando con una iglesia. ¿Tú quieres las terrenales o que Jesús o que el pastor te hable de las celestiales? ¿Tú quieres que el pastor te hable de lo que está pasando en la frontera de México con Cuba? ¿O que te hable del cielo? De las leyes del cielo. Miles de leyes espirituales que existen para tú ser una persona en victoria, próspera, tanto en prosperidad en salud, como en prosperidad en finanzas, como en relaciones en la casa, como tu vida familiar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Que seas prosperado en qué? En todas las cosas. No solamente está hablando de que tenga un buen carro. No vaya a lo material, en todas las cosas. Empieza por tener una familia agradable, una salud de hierro. Amado, yo deseo. Ese Jesús, el Espíritu Santo, desea. Es la voluntad, porque deseo y voluntad le he explicado que es lo mismo. Cuando tú vas a hacer un testamento, te dice, ponme tu último deseo o dime tu última voluntad. Deseo, voluntad, deseo, voluntad. Es mi deseo, amado, que sea prosperado. Es mi voluntad, amado, de que sea prosperado. La voluntad agradable y perfecta de Dios es que tú seas una persona próspera en todas las cosas. La casa, la salud, la familia, tus finanzas. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera tu alma, así como tu alma sube, como la luz de la aurora, así como tu alma va subiendo para el cielo y no bajando. Sube, va, no nada de bajar. ¿Entiendes? Eso vamos a dejárselo para el rabo de la vaca, que siga bajando. Nosotros, sí, pero es la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que tú hables cosas celestiales y que las iglesias, si le estoy hablando cosas normales, Jesús se le viró y le dijo, si le estoy hablando cosas normales, no entienden. ¿Entenderán cuando empiece a hablarle de esto? ¿Entenderás cuando empiece a hablarle de estas cosas? Que van a pensar que el pastor está loco. Ese pastor está loco, no vayan a esa iglesia, pues quédense por ahí. Quédense por ahí. Cuando yo me pare en su presencia, me va a decir, verdad que te le escapaste. Pero yo solo enseñé. Le enseñé a mi iglesia, a las ovejas que tú trajiste para que yo pastoreara y enseñara. Le dije la verdad del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de un lugar oscuro, donde creía en demonios, donde te partía la pata en 24 horas, donde te venía el otro día con un yeso en la mano, donde te partía a correr un camión, donde te moría por un buen vaso que te mandaba. Entonces tiene más fuerza los hijos de la tiniebla y el diablo que Cristo.
Pero si yo vivía ahí en ese mundo y te partía los huesos, te partía los, te metía conmigo y era meterte ya con el diablo. Lo único que se escapaban eran los cristianos. A eso no había forma de que se le hacía brujería. Tú se la mandabas, pero no le entraban. Lo veía más gordo, más hermoso. Mira que le hago brujería a esta vecina y mira cómo está de hermosa y bella. No le entran. Pero tenían que estar ahí. Como decían ellos, piango, piango. Arriba de todo, así dicen. Arriba de la tierra, caminando así finitico en santidad y buscando Biblia y todo ahí. A eso sí no le entraba nada. Pero si eran unos cristianos, ¿para qué diablo? Porque sabe que hay cristianos que ¿para qué diablo? A eso sí le entraba. Y su vida era un desastre. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, con revelación, y vive tu vida en santidad, apartado para Dios, a ti no te entra nada. Así mismo venga el mismo diablo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. O serpiente y escorpión, y sobre toda fuerza del enemigo. Tú sabes, en la palabra toda fuerza, ahí incluye a Satanás. El mismo diablo no puede contigo. Tú tienes más autoridad que el diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres tú. Cristo vive en ti. Aleluya. Y cuando Él te mira, cuando Satanás te mira, no te mira a ti. Mira al Cristo que vive en ti. Aleluya. Esto es algo que hay que entenderlo para que se te suba un ego rico así cristiano. Cuando el diablo te mira, no te mira a ti. Porque tú sabes lo que decía Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mas no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces cuando el diablo te mira, ya no te mira como te miraba antes. Como un pedazo de caña tirado en el camino real. Ahora te ve como un angelote, con una patota de bronce y un cintote así, y una cosa que dice aquí, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice, ¿quién es que viene con ese? Y mira que te hacen brujería, y mira que te ponen clavo por ahí, y mira que te hacen muñecos de trapo. No le ponga más aguja ya a los muñecos esos, socios. No le ponga más aguja, que nada de eso funciona. Sí, porque cogen el muñequito y dicen, este es el pastor, y le ponen agujitas de vudú. A ver si te está pinchando los dedos. Para de pincharte los dedos ya. Hacerte gotas gruesas para medir. Mírate el azúcar. Bendito sea el Señor. No puede con un hijo de Dios. No pueden con un hijo de Dios. Y no es el pastor el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. El ataque va a venir, pero como mismo viene el ataque, viene la revelación. Porque como mismo viene el ataque, viene la salida. Y el Espíritu Santo te va a decir, pues, créelo. Y ahí mismo tú te levantas en fe. Yo digo que cuando tuve el ataque por ustedes, la pastora lo pude sentir a la pastora cuando me puso la mano aquí en el estómago, que me ardía horrible. Y digo yo, gracias Señor, porque se me quitó. ¿Viste? Qué bueno. Ella vino aquí a orar. Ella se puso aquí a orar. Y orando tuvo una revelación. Donde vio un ataque hacia los pastores. Pero el ataque le fue para arriba a ella. Y yo estaba asustada porque es nuevo. Y tan es así que iba a ir para el médico. Hasta que entendió que es espiritual. Miren lo que le voy a explicar algo rapidito. Le voy a explicar algo. Había una hermanita allá que era predicadora de barrio. Era predicadora. Sí. Parecido a la hermana que viene, la norteamericana, la Karen. Y aquí iba así, la predicadora. Entonces, ella, en mi casa se vivía en santidad. Mi mamá cristiana. Yo ya era un evangelista. Es decir, que yo era un ayudante de un pastor, pero salíamos en el ministerio evangelístico con señales y prodigios. Mis hijos cristianos. El más pequeñito era Walter, chiquitico, pero cristiano. En la casa era cristiano. Ok. Ella venía, después de hacer todas las cosas que hacía, venía allí a la casa y le decía a mi mamá, ¿me puedes dejar orar?
¿Me puede dejar orar? Y mi mamá le decía, sí, hermana, póngase allí en un rincón. Pues esa hermana, cuando ella se iba, se quedaba un ambiente demoníaco en la casa. Y entonces yo le decía, algo está pasando aquí. Cuéntame qué está haciendo, porque yo estaba trabajando. Ella venía en el momento que yo no estaba. Me dice, pues quiero decirte que la hermanita fulana de tal, Dios la bendiga. Y está viniendo a orar aquí. Le digo, pues está dejando cosas aquí. Con el amor del mundo le dice que vaya a la iglesia, que está abierta. Y de donde ella vive hasta aquí es la misma distancia. Que vaya a la iglesia, entre y se tire de rodillas a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar que Dios ha preparado. El santuario de Dios. Y Él honrará, dice la Biblia, el lugar de mi santuario. Ese es un lugar apartado para Él, donde se reúnen los santos para adorarlo. Ese es el templo. Efectivamente. Ella se lo dijo y se acabaron las manifestaciones del diablo. Manifestaciones que veíamos, cosas moverse, y hacía rato que nosotros habíamos terminado con todo en la casa, lo que era idolatría, hechicería, rompiendo altares, rompimos todo. Ya no había manera de, porque era una casa en santidad, pero empezaron a haber manifestaciones de nuevo que yo sentí y le dije, aquí hay algo. Y rápidamente, sí, mamá. Pero ella venía y preguntaba. Lo que ella sabe Dios de dónde venía. Yo creo que ella traía cosas demoníacas, pero venía a maldecirlo. Soltaba aquello en la casa. Porque si hubiera sido de veras que venía, no hubiera dejado todo eso. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo lo explico? En la casa, y no es lo mismo del templo. El templo es un lugar especial. El templo es un lugar especial de Dios. Pero, si una persona está trabajando en una mina de carbón, ella entró limpiecita a la mina de carbón, pero trabajó la mina de carbón. ¿Cómo ella sale? Y va para la casa. Tú la dejas que se siente en 200. Tú la dejas que se siente donde ella pase, va a dejar ese. Entonces hay que descontaminarse, hay que limpiarse, hay que pedirle perdón al Señor. Si sabes dónde te metiste, si estás en desobediencia o no, cuál es tu vida, cómo es tu vida cristiana. Tú tienes que ver cómo está esa persona, si es una obediente. Entonces, en dependencia a eso, por eso tú vienes a una iglesia, a la iglesia donde el Señor es un centro de oración. Hay un respaldo espiritual. Hay ángeles en esa puerta que vigilan, que cuidan. Como digamos, personas aquí entran que Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Pero si esa persona viene así. Aquí es que llegan así. Entonces, usted no, esta es la casa de Dios. Aquí hay ángeles designados. Este es un lugar designado. Pero lo que no entiendo yo, ¿por qué si su casa estaba santa, se podía quedar? Porque no era la iglesia. No en la iglesia. Ella tenía que ir a su iglesia con su pastor allí. Y si le estaba huyendo al pastor. Y si estaba en desobediencia y estaba haciendo cosas de rebeldía. Y si el pastor le estaba diciendo que no fuera a los lugares y se estaba yendo. A lo que me refiero es que si digamos que viene alguien como, bueno, no quiero decir nombres, y viene y yo sé que está pues en proceso. Entonces, cada vez que viene tengo que limpiar la casa. En tu dimensión espiritual sí. Pero tú no tienes que ponerte brava. Tú tienes conocimiento. Tú estás cocinando. Por eso dice, conocerás la verdad, Marina. Amada, mira. Tú estás cocinando. Tú no te tienes que ponerte rabiosa ni nada. ¡Ay, ahora vino esta! No. Tú llegaste, pero tú sabes la condición. Terminaste. No cogiste. Oye por fe. Oye cómo se actúa. El justo vive por fe.
desde tu mismo fogón cocinando. Bueno, me voy, un besito. Sigue cocinando. Cierra la puerta bien. Tras, cerró. Ay, qué bueno. Padre, en el nombre de Jesús, descontamino la casa de cualquier espíritu que pueda, del infierno, que pueda haber venido, en el nombre de Jesús. Descontamino mi casa. Espíritu Santo, muévete de una manera especial y sigue dando gozo. Tú paraste, diste 4 gritos, tú seguiste haciendo tu frijol. Le echaste sal, aceite, seguiste tu vida. Pero acto seguido ya soltaste una palabra y si vino algo, como tú eres autoridad, tiene que irse. Pero tú tienes una autoridad por revelación, tú tienes una autoridad por conocimiento. La cosa es que no me he olvidado de esa revelación. Pero eso tiene que ser tu diario vivir. Eso tiene que ser tu diario vivir. Se me pasó, pastor. Se me pasó, ¿qué voy a hacer? Padre, perdóname, en el momento que te viene a la mente, lo haces. Y luego ahí ando de besucona y de cariñosa y todas las cosas. Eso no pasa nada. Después actúas. Pero si no tiene que ser todo el mundo, si es una persona que el mismo Espíritu Santo te está diciendo que tiene problemas. Si el Espíritu Santo no te pone nada, ni te pone carga, pero si tú tienes carga, porque tú sabes que esa persona no está clara, entonces tú quieres que se te quede algo. Entonces tú lo echas fuera. Por si las moscas. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Y la Biblia dice que tenemos ángeles asignados a nuestro servicio. Y muchos tenemos ángeles y están gordos los ángeles. Los ángeles están así, echándose aire. Pues tú no lo pones a trabajar. Dice, ángeles asignados a nuestro servicio. Señor, los ángeles que tú asignaste. Eso se llama el ministerio de los ángeles. Pero si hablo cosas terrenales y no lo entienden, pueden entender los celestiales. Este es el ministerio de los ángeles. La Biblia lo dice. Los ángeles. ¿Hay demonios? Creemos en los demonios. Y no creemos en los ángeles. Hay demonios, hay ángeles. La tercera parte del reino se hizo demonio. Pero hay un 70% de ángeles. Los de nuestro lado son más que el adversario. Entonces pones a trabajar a los ángeles. Ángeles, limpien mi hogar. Y lo declaro y declaro una palabra. En el nombre de Jesús, mi casa es limpia y consagrada. ¿Pasó algo? Por decir esa palabra. Ya está. Seguiste tu vida. Seguiste tu vida. Ese es el mundo espiritual. Esa es la vida. Tuviste con una mala relación, te montaste en el carro. Padre, limpia mi carro, descontamino mi carro. Los que trabajan con personas que se montan otras personas. Padre, descontamino. Cuando llego a mi casa ya. Padre, descontamino mi carro de todo espíritu raro que haya de personas que se hayan montado aquí. En el nombre de Jesús. Mi carro es casa de Dios y puerta del cielo. Mi carro pertenece al Señor. Pero cada cual viene ahí con su enjumbe, con su muerto, con su demonio. Que ellos mismos han abierto la puerta porque ellos han querido. Y te contaminan. Dice, descontaminándonos de todo espíritu y de toda carne. Descontaminados de todo espíritu. Entonces la Biblia manda a que nos descontaminemos. ¿Entienden? Ahí está. Así mismo es. Entonces, las personas que no han recibido a Cristo como Salvador son esclavos del pecado y de la incredulidad. No pueden creer en Dios ni en las promesas de la Biblia, debido a que el pecado les impide ver que necesitan un Salvador. Ese es Romanos 5:10. El pecado no le dice que no necesitan ser salvos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Cristo nos libertó, nos reconcilió, como decía ahorita, nos volvió a la posición anterior. Incluso los seguidores de Cristo, ojo, pueden estar esclavizados por el pecado. Ay, este documento lo voy a guardar. Incluso los seguidores de Cristo pueden estar esclavizados por el pecado.
a pesar de los constantes intentos por dejarlo. Pero para algunos de nosotros la lucha es un tipo de esclavitud más sutil. Los sentimientos de inferioridad, inseguridad, rechazo o inutilidad pueden enturbiar nuestra respuesta ante los desafíos de la vida, al alterar nuestra capacidad de pensar o actuar mientras socavan nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Amén. Gálatas 5:17 explica un poquito esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu siempre, y el espíritu contra la carne siempre, y estos se oponen entre sí siempre, para que no hagáis lo que queréis. Hay una guerra en tu interior entre la carne y el espíritu. Por eso es que tú eres cristiano y hay veces que lucha, que sale para atrás, que cae, que te levanta, que vuelve, que te levanta, que te cae, que te levanta, porque hay una lucha espiritual y tú no has entrado en esa dimensión de que hay una guerra. Hay una guerra en ti, porque es así. Miren esto. Siempre están ahí oponiéndose uno al otro. El ángel del diablo hablando. Pero cuando tú tienes revelación de esto, por eso decía que es sutil. No estoy haciendo un esfuerzo. Estoy haciendo un esfuerzo, no. Ya lo hago menos. ¿Quién está ganando ahí? En el lo hago menos. Estoy haciendo un esfuerzo. Tienes que tener revelación de que es un enemigo que te quiere tirar. Tú tienes que en un momento determinado el Señor viene y si te corre en esa situación te va para el infierno. Después de haber ido 900 años a la iglesia por una guerrita. Y tú no tienes revelación de que estás en una guerra, porque no tenemos lucha estamos peleando. Somos soldados de Cristo, milicianos del Señor. Segunda de Corintios 2:11, vuelve a decirnos algo importante. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? ¿Quién es Satanás? El diablo. Satanás o diablo. Para que no gane ventaja en esa lucha. Cuando hay una lucha entre la carne y el espíritu, el diablo contra Dios. Hay que tener revelación para poder llegar a lo sobrenatural este año. Tenemos que primero nuestra condición. El Señor quiere que andemos en libertad y por ello describe el camino. Él dice que si nos mantenemos en su palabra, conoceremos la verdad y ella nos hará libre, como leímos en Juan 8:31 y 32. Antes que nada, somos liberados del pecado y de su condenación por medio de la fe en Cristo. Es por medio de la fe en Cristo. Luego, a medida que leamos y meditemos en la Biblia, nuestra mente, voluntad y emociones cambiarán. Los pecados que una vez nos atrajeron se volverán repugnantes. Los pecados que una vez nos atrajeron ya ahora nos darán asco. Y las cárceles emocionales se abrirán al descubrir nuestra identidad en Cristo. Las cárceles de la carne, de las emociones, del alma, van a dejarte libre. Como dice Isaías 10:27. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá. ¿Y por qué se pudrirá y no romperá? Porque cuando algo se pudre, no puede volver a soldarse. Cuando algo se pudre, se hizo pedazo. Ya no hay solución. Por eso la unción. ¿Qué quiere decir la unción, pastor? La carga espiritual que tú cargas. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para libertar, sacar de las cárceles, ayudar. Esa es la vida espiritual que tú tienes que empezar a vivir como un cristiano si en este año te empeñas en seguir la visión del pastor y es traer lo sobrenatural a la existencia. ¿Sabe por qué le cuento esto? Como dice la lectura. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ve a ver si tiene aquella. ¿Cuál tiene? Libre. Yo soy libre.
Las cadenas del pecado han sido rotas. Bueno, amados, shalom, shalom. Bendiciones.